un nuevo programa de las provincias también existen. Este es mi primer programa después de un viaje por Europa y también por Asia, en el cual tomé contacto con realidades que se dan en el viejo mundo. Yo hace tiempo, ya hace un par de años, volvía de Europa y me preguntaba, si eso es el viejo mundo, ¿qué somos nosotros? Cuando veo que hay ferrocarriles que andan a 300 kilómetros por hora, un avance total en tecnología, y entonces me surgió en estos días una duda. Me preguntaba, ¿qué pasó con nuestro país? ¿Qué pasó con nuestro país que en la década del 40 estábamos entre los primeros países del mundo y hoy estamos en la situación que todos conocemos? Entonces me viene a la mente, porque lo viví, que se cumplió en este mes de junio, precisamente el 4 de junio, 75 años de la revolución que entronizó a Perón en el año 1946 como presidente de la República. Esa revolución que fue motivada o digamos o promovida por el GOU, el Grupo de Oficiales Unidos, dio un golpe que terminó con la presidencia de Castillo, que era el vicepresidente, pero el presidente era Ortiz y había quedado ciego y entonces declinó la presidencia en Castillo. Eran momentos de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Yo ya tenía capacidad para analizar en esa época. Y entonces me pregunto una vez más, ¿qué pasó con nuestro país? Porque en el año 46, ya con Perón electo, Perón Quijano, electos presidente y vice, resulta que le regalamos a España, a la España de Franco, 2 o 3 buques cargados con cereales porque había hambruna en España. Y ahora, transcurridos 70 años o un poco más, resulta que le estamos pasando el platito a los países de Europa, al Fondo Monetario Internacional, a los Estados Unidos, es decir, al mundo, para que nos den una mano para salir de esta situación. Entonces empiezo a pensar para atrás. ¿Por qué Brasil nos superó cuando nosotros éramos más que Brasil? Resulta que la Argentina, en mi criterio, perdió la Segunda Guerra Mundial y Brasil ganó la Segunda Guerra Mundial, porque Brasil envió un contingente de soldados de su ejército a pelear en Monte Cassino, en Italia, a favor de los aliados. Y nosotros como país mirábamos para otro lado. Mucho después de que entre Estados Unidos en la guerra, al ser atacado por Japón, nosotros como país empezamos a analizar qué íbamos a hacer. Y resulta que le declaramos la guerra a Alemania y a Japón cuando ya las tropas aliadas estaban entrando en Berlín. Eso motivó también que para que la Argentina sea recibida en las Naciones Unidas, todo un trámite que costó mucho tiempo y mucha habilidad de los entonces gobernantes para tratar de tapar esa situación pro-nazi que tenía nuestro país. Y lo digo con sentimiento. Perdimos la guerra, la Segunda Guerra Mundial, porque nos aliamos a los ganadores cuando ya la guerra estaba totalmente definida. ¿A qué viene todo esto? Viene a preguntarnos una vez más, ¿qué pasó con nuestro país en estos 75 años? Yo tengo mi posición tomada y hago mi análisis, pero no lo voy a hacer público. Yo le dejo a la audiencia marcado la situación
Y usted tiene suficiente capacidad para razonar y preguntarse, ¿qué pasó que el país se vino abajo y estamos en esta situación? Cuando en la década del 40 regalábamos cereales y hoy estamos pasando por esta triste situación. Yo voy a abordar hoy una cuestión que hace al desarrollo turístico de Corrientes. Participé en Andorra, y vamos a ver luego imágenes. Participé en Andorra, que es un principado que está en el límite al norte de España y al sur de Francia. Fui invitado a participar del Congreso Nacional del ESCOL de España que se realizó en Andorra en el mes de mayo. Tuve oportunidad de conocer, de tomar conocimiento, y fui invitado por la CEO digamos, la que del ESCOL internacional, y designado por el ministro de Turismo de la provincia como representante del ministerio, digamos, de la provincia a ese congreso. También el senador Flinta, que es el que está a cargo de todo el tema de Iberá, me proporcionó una cantidad de bibliografía y de folletos vinculados con el Iberá, que los llevé a Andorra no sin problema porque pesa todo, y también me fui con mis planos, mis mapas, tanto de Corrientes como del país y demás, y hice una exposición sobre el turismo en nuestro país. Realmente no conocen nuestro país, y menos van a conocer Corrientes y el Iberá. Por eso es necesario que ahora que está el ministro de Turismo, está en Corrientes, el ministro de Turismo de la Nación, que se analice realmente cómo proyectarnos turísticamente. Y proyectarnos turísticamente, en mi criterio, significa participar de todos estos eventos nacionales. Aclaro que todo se hizo a mi costo. El Estado no participó absolutamente, ni con los fletes, ni con nada. Todo lo hice por mi vocación como presidente fundador y presidente honorario del ESCOL Internacional Corrientes. Estuve y estoy interesado en promover el turismo en la provincia. Ahora hay que tomar los carriles necesarios. Ustedes dirán qué tiene que ver, a lo mejor piensan lo que hice primero referencia a los 75 años y el tema del turismo. Pero todo es un conjunto de cosas. Si no hay avances económicos o solidez económica en nuestro país, no se va a desarrollar tampoco el turismo. Porque el turismo necesita caminos, puentes, y nos vamos a referir en el transcurso de este programa al tercer puente que en Turquía atraviesa el Bósforo, mar y mar, con todo colgante. Tiene más de 1,5 kilómetros de extensión colgante. Es el puente colgante más largo del mundo, que tiene 2 vías férreas y 8 carriles para conexión de camiones y viales, digamos, ¿no es cierto? Todo eso lo vamos a analizar conjuntamente con quien fuera ministro de Obras Públicas de la provincia, el doctor Falcioni, al término de esta introducción. No puedo dejar de referirme al papelón argentino con el tema de nuestra selección de fútbol. Primero, comencemos por una confusión que hay con la visita del seleccionado al Papa. Yo no soy católico, soy judío, pero respeto al Papa.
No se puede jugar con una entrevista al Papa. Tampoco se puede jugar con un juego en Israel. No sabía la selección del fútbol argentino o las autoridades, porque no seamos tan simples de decir el gobierno no sabía nada. Es una asociación civil que se maneja, por favor. Yo le pido al presidente Macri que se olvide que ha sido dirigente del fútbol, que deje esa situación, que lo deje a su sucesor en Boca, Angelici, que a su vez lo patrocina al presidente de la AFA, Tapia, y todo eso nos trae a la época triste del fútbol, en donde había grandes negociados, y no sé dónde va a reventar alguna otra cosa. Pero me pregunto, y pregúntense ustedes, ¿con qué ánimo van a ir a jugar nuestra selección después de todo esto que pasó en la semana? Camisetas argentinas o de Messi con sangre, presionados de un lado, presionados del otro. Ahora parece que los empresarios que habían contratado al seleccionado argentino para jugar en Israel, resulta que van a pedirle a la FIFA, a la Federación Internacional del Fútbol, que se la excluya a Argentina del Mundial de Moscú por incumplimientos de Tapia ahora, y bien decía un programa de radio de hoy, decía el nuevo Mandela, es decir, él dice contribuyó con la paz. Por favor, contribuyó con este desastre, Esos jugadores que han sido amenazados, censuro la amenaza a los jugadores, pero censuro también la presunta inocencia de no saber que ir a jugar a Jerusalén precisamente iba a traer problemas. Y tampoco creo de que el gobierno argentino estaba totalmente al margen. Vamos a un corte. Hidrovía, vía libre para exportar. En el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme a las mejores tasas del mercado. Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales. Banco, el Banco de Corrientes. El Hotel Panamericano, ubicado en Carlos Pellegrini 525, sobre la avenida 9 de Julio, a pasos del histórico obelisco, la tradicional avenida Corrientes y la peatonal Lavalle. Hotel Panamericano, el 5 estrellas de Buenos Aires.
Como decía al comienzo de este programa, participé del Congreso Nacional de España del ESCOL Internacional España. Eso se hizo dentro del ESCOL Internacional Andorra. Andorra está situado al norte de España y al sur de Francia y tiene una particularidad, que las autoridades son un obispo, el obispo de Argel, y también el presidente de Francia. Pero esto lo vamos a analizar, mi participación en este congreso de ESCOL, lo vamos a analizar después. Pero señalo esto porque es lo que me motivó a viajar. Y también me motivó poder ir a Turquía. ¿Pero a qué? A ver el tercer puente que atraviesa en forma colgante. Tenemos imágenes que vamos a ir desarrollando, que tiene el mar de Mármara. Es el puente sobre el Bósforo. Es decir, que me llevó la inquietud por lo que venimos luchando con nuestro invitado de hoy, el doctor Marcelo Falcioni, que fue ministro de Obras Públicas de la provincia, el interés que tenemos en que se construya un nuevo puente en Corrientes, que una con el Chaco. Y me llamaba ya la atención las referencias que tenía sobre el tercer puente en Turquía. Este puente, estimado doctor Falcioni, es el que une la Turquía europea con la Turquía asiática. Tiene 1.001 kilómetros 400 de colgante, todo colgante. Es el puente colgante más grande, más largo y más ancho del mundo. Tiene 2 vías férreas, 8 manos viales. Tiene 56 metros de ancho. Y entonces vamos a comentar con el doctor Falcioni cómo se desarrolla el mundo y cómo estamos estancados con este tema del segundo puente. ¿Cómo ves la situación del segundo puente Corrientes-Chaco, que dejé este mes que estuve afuera y he visto algunas contradicciones? Algunos hablan que la licitación va a diciembre, otros dicen que va a agosto. ¿Cómo lo ves al tema? Bueno, muchas gracias, Toto, por la invitación, y bueno, tuve la oportunidad también de ver algunos adelantos de las imágenes que me mostraste obtenidas de este puente en el viaje que refería, y realmente, como decía en la editorial, viejo mundo, pero con obras nuevas. Realmente una obra de esta característica, vial, ferroviaria, que ratifica el criterio de que estos puentes, en vista de hacer y propiciar corredores bioceánicos, es la manera de incentivar el multimodalismo, la forma más práctica y económica del movimiento de mercaderías de manera internacional. Fue así como nació originalmente el proyecto de este segundo puente, allá por la segunda parte de los años 90, 95, 97. Y ya llevamos 20 años todavía sin poder concretar, y si seguimos así vamos a encontrarnos con que el argumento de que el proyecto primero se encontró vetusto y por eso la necesidad de contratar un nuevo proyecto puede llevarnos a pensar en que tendríamos que desarrollar otra obra con otras características técnicas. De todas maneras, lo que tenemos hoy, ¿no es cierto?, tenemos que retrotraernos, venimos avanzando en el tiempo, marcha contra marcha, periodo de estancamiento, pero lo cierto es que en la campaña electoral del presidente Macri se anunció la ejecución de este segundo puente, y ahí empezó una última etapa que hasta hoy viene avanzándose, pero también con pequeñas marchas, contramarchas, retrocesos, y en cierta medida yo creo que se debe, a mi criterio, había cuenta la cantidad de participantes que tienen que ver con esta cuestión.
desde el presidente, pasando por los dos ministros nacionales de Transporte, Infraestructura, Obras Públicas, las provincias, los gobernadores, sus ministros de Infraestructura en el Chaco, Obras y Servicios Públicos en la provincia de Corrientes. Las vialidades, digo las vialidades porque está Vialidad Nacional, la encargada de la ejecución de este proyecto y eventualmente de la obra, a nivel Casa Central, pero también están los distritos provinciales, una gerencia regional, es decir, el Plan Belgrano, que en cierta forma fue el que propició y avanzó en el desarrollo de este proyecto, que también ya tuvo un cambio de titular en el poco tiempo que está creado. Salió Cano, ¿no es cierto?, que era de Tucumán, y pasó a Viñolo, que es de la provincia de Corrientes. Los representantes del Plan Belgrano, del NEA y del NOA, los representantes de cada provincia del NEA y del NOA, y obviamente esto no está aparentemente articulado y trabajando en conjunto y en consonancia, y de allí que se producen las múltiples expresiones y anuncios que vienen. Ya teníamos de antes que la idea de la licitación iba a ser en diciembre del 2018. También se pasó por octubre y se pasó por noviembre, dado todo por distintos actores. Hasta que, bueno, finalmente, y ahora en este periodo de tu ausencia, se terminó ratificando, más allá que en diferencias de días se volvió a decir que iba a ser diciembre y que iba a ser agosto. Por último, el titular del Plan Belgrano reiteradamente, al momento también de la apertura de la sede acá en Corrientes del Plan Belgrano, fijó como fecha y determinantemente dijo que iba a ser el 21 de agosto de este año. Esto es lo último que se supo en esta tu ausencia. Pero también hay que ver, porque por ahí hablan de llamado a licitación y adjudicación, se mezclan un poco los conceptos. Una cosa es la apertura de la licitación y otra cosa es la adjudicación de la obra. Entonces es allí donde por ahí aparecen algunos conceptos mezclados y trae por lo menos duda. Algo que sí quedó terminantemente expresado fue que el puente ya no va a tener la componente ferroviaria, al contrario imperio de este nuevo puente, este puente que estaba refiriendo vos, que tiene, no una, tiene dos ferroviarias. Dos ferroviarias. Y bueno, esto llama la atención. También se produjo la novedad, la noticia, que se reafirmó, había sido anunciado un poco antes, que volvemos a un cambio de traza del puente propiamente dicho, ¿no? de costa a costa. Se había determinado y había quedado fijo que iban a ser 8 kilómetros al sur del puente General Belgrano. Ahora se habla de un convenio que no se exhibió ni se publicó, firmado entre los gobernadores o por lo menos los ministros de ambas provincias con las autoridades nacionales de vialidad, determinando que va a ser 10 kilómetros al sur del puente General Belgrano. Entonces la conclusión es, bueno, en buena hora pareciera ser que va a arrancar, que va a salir, pero con siempre el temor, la duda de que la crisis económica financiera que afectó al país en estos últimos días, por decir, es prácticamente no similar a la del 2000-2001, pero en el 2000-2001 este puente, este proyecto del segundo está en condiciones y a punto de ser licitado, y por esa crisis económica financiera se paralizó. Se tomó recién en el año 2006 la iniciativa de avanzar nuevamente en el proyecto. Y llegamos hoy al 2018 y todavía no lo podemos concretar, y con esta situación de que todo el mundo dice, autoridades nacionales me refiero, de que la crisis económica no va a afectar los proyectos de estas características que ya estaban lanzados o anunciados al menos. Pero bueno, uno nunca sabe, va a venir el Fondo Monetario Internacional a traer sus recetas y ahí veremos finalmente hacia dónde va a estar, indicado o avanzar o no con la ejecución de una obra de esta característica. Sí, yo con el tema del Fondo Monetario Internacional, que es también un cuco que se está agitando en estos momentos, yo hago el siguiente razonamiento. Si un particular, un Estado, quien quiera que sea, necesita dinero para desenvolverse, lo va a pedir a alguien y ese alguien le dice, bueno, yo le presto lo que usted me pide, pero quiero tener una seguridad que me lo va a devolver. Y si no ajusta sus cuentas, le pasa al particular. ¿Sí? Cuando va al banco, el particular, y le dice, mire, yo quiero 100.000 pesos. Bueno, ¿y cómo me va a devolver?
cuáles son sus ingresos, cómo está. Bueno, es lo que está pidiendo el Fondo Monetario Internacional, que le digan cómo va a pagar, no sea cosa que caigamos otra vez en la deuda tomada por el gobierno kirchnerista, que terminó en el tema de los buitres. Es decir, yo tengo un razonamiento, Marcelo. Cuando vamos a pedir plata, le damos un beso al que nos presta, así sea al 30% mensual. Pero el día que tenemos que pagar le decimos que es un mal nacido, que es un extorsionador, un usurero, le decimos de todo. La plata que viene es linda, pero hay que devolverla, ¿no es cierto? Para ser un país serio hay que tener alguna medida. Y vuelvo a lo que decía al comienzo hoy de este programa. ¿Qué pasó con nuestro país que tenemos que estar pidiendo que nos ayuden cuando éramos un país que ayudaba al mundo? Ayudábamos, será por ideologías comunes, lo ayudábamos a Franco, pero ayudábamos al pueblo de España. Y hoy yo estaba con mi presencia en este congreso al que hacía referencia, en contacto con los españoles, y ellos se acordaban de que la Argentina les mató el hambre a ellos. Yo había estado varias veces en España y también, pero todavía hoy día se reconoce esa situación. Los malos gobiernos nos han llevado a esta situación y la gran corrupción que hubo a través del tiempo. Y no sé si no seguimos en el tema de la corrupción todavía. Ahora, cuando se habla estamos hablando del segundo puente y hay estas contradicciones que se dan, no tendríamos que concentrarnos el país, el Plan Belgrano, las provincias, en mantener el Puente General Belgrano, cuidarlo al Puente General Belgrano, con el control que venimos hace tiempo reclamando básculas para cumplir con... Cuando se hicieron los cálculos, los italianos que hicieron el puente, el General Belgrano, pusieron un tope de 40 toneladas sobre el puente. Pero si no hay una báscula de un lado y del otro, ¿cómo sabemos que son 40 toneladas? ¿Con qué frecuencia? Porque si decimos 3 camiones o 3 conjuntos con remolque de un lado y del otro, estamos cargando al puente con 200 toneladas a lo mejor. ¿Y hasta cuándo va a aguantar este puente? Pero bien, lo importante que quería analizar con vos era este tema del puente, que es el tercer puente. Tienen 3 puentes, este es el último, inaugurado en el 2016. ¿En cuánto tiempo se hizo este puente? En 3 años. Y nosotros estamos hablando que el segundo puente, la estimación es de 5 años. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Estamos atrasados en tecnología? ¿No hay capacidad en los ingenieros, en los constructores, en las empresas? ¿Qué sabemos? Se dijo acá que el segundo puente que se había encargado el estudio y el nuevo estudio, porque ya había uno del agrimensor Palmeiro, que en el 2001 estaba listo, pero lo paró Kirchner diciendo que iba a conseguir mejor financiación, y acá estamos. Que había un ingeniero argentino residente en España que iba a entregar los estudios en el mes de marzo. Estamos en el mes de junio. Puede que lo haya presentado, pero no se sabe, no ha sido publicitado. No sabemos. Ahora, vos me decís que ya se cambió otra vez la traza, que va a ir más abajo. Pero ¿por qué no se hace una audiencia pública y se explica? Hacemos audiencia pública para saber si se sube la luz, el gas. Pero ¿y por qué no una audiencia pública donde se haga conocer a la ciudadanía de Corrientes y del Chaco qué está pasando con el segundo puente? Porque nos condenan al atraso. Y yo tengo un temor. Si se va a invertir 1.000 o 2.000 millones de dólares para hacer el puente, yo pienso como gobierno nacional, si voy a destinar 2.000 millones de pesos o lo que fuera, de dólares, para el segundo puente, no me conviene más políticamente con el año que viene tengo elecciones,
meter esos 1.000 o 2.000 millones de dólares en obras en el Gran Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, donde hay más votantes. Ese es el temor que yo tengo, que todo esto nos lleve a que a lo mejor se abra la licitación, pero de ahí a la adjudicación va a llevar su tiempo y a lo mejor nos gana la elección del año que viene y entonces sí que vamos a estar en un problema serio. Bien, como punto final o anecdótico de mi presencia, o digamos nuestra presencia con mi señora en la travesía por el Bósforo, nos tomó el 25 de mayo mirando los puentes. Y a mi iniciativa había un grupo de turistas argentinos, entonamos el himno nacional argentino en esa circunstancia, porque era el 25 de mayo y con gran emoción lo hicimos. Señor director, la parte de donde estamos entonando el himno. El mundo responde al pueblo argentino salud, al gran pueblo argentino salud, y los libres del mundo responden. En tu criterio, Marcelo, lo que se está hablando de que también se va a hacer un segundo puente de Paso de los Libres de Uruguayana, de Santa Fe a Paraná, porque parece, como el túnel no permite que pase ganado en pie ni combustibles, ni hidrocarburos, se habla de un segundo puente, un primer puente, pero segunda conexión entre Santa Fe y Entre Ríos. Todo eso no va a jugar en contra de la posibilidad de que tengamos, yo digo por la concentración demográfica. Claro. ¿No le darán prioridad a eso y volvemos nosotros otra vez a quedar? Y bueno, a mi criterio, Toto, esto tiene que manejarse a través de política de Estado. Obviamente que aquí todavía no estamos viendo trascender verdaderas políticas de Estado en materia de transporte. Porque, por ejemplo, por un lado se habla de la activación de los famosos bitrenes, sí, que son estos camiones de un largo mayor que los tradicionales, a transitar en la ruta 14 entre Buenos Aires y Virasoro para el movimiento de madera. Y por otro lado se habla de la reactivación del tren. En la última reunión del Cicosur en Tucumán de los gobernadores se contó con un apoyo del Parlasur y el Cicosur para la reactivación de los corredores bioceánicos en materia de ferrocarriles. Entonces esto no permite entender mucho hacia dónde apunta la actividad en materia de transporte del Estado Nacional complementado con los provinciales. En cuanto a la pregunta, y en este sentido, bueno, se ve que algún tipo de prioridades hay, porque ya se ha dicho por autoridades nacionales, por ejemplo, que el puente Goya Reconquista o la Valle Avellaneda pierde prioridad respecto a los proyectos del segundo puente Chaco Corrientes y el de Santa Fe Paraná. Este es un proyecto ejecutivo que está terminado, me refiero al de Goya sí, Reconquista, y evidentemente hoy fue dejado de lado, pero se está avanzando, se avanza por otro lado con una segunda conexión entre Uruguayana y Paso de los Libres, lo que no es una cosa nueva porque ya bien yo lo vengo escuchando muy pálidamente, por decirlo de alguna manera, de años anteriores, pero hoy es como que está tomando fuerza a la luz de las nuevas autoridades provinciales y nacionales. Y bueno, está ahí pendiente de resolverse. Obviamente esto hay que pensarlo y trabajarlo en el sentido de como decía, política de Estado, porque obviamente un puente de esta característica, el que está para un corredor bioceánico, obviamente no tiene suficiente envergadura. Exactamente, así que ahí se impondría y vendría a ser complementario del segundo puente Chaco Corrientes, pero bueno, digo yo, terminemos primero de a uno nomás las cosas, que soy correntino, me decía un ex ministro, el del agrimensor Tassano, cuando estábamos en obra pública. Entonces, avancemos con este segundo puente, Goya Corrientes Chaco, y en paralelo un poco de atrás, porque si vamos a entrar
a cambiar prioridades, vamos a estar en un problema. Ahora, si uno mira el mapa de Corrientes y hablamos de un segundo puente Uruguayana, Paso de los Libres, vemos que la dirección correcta para poder hacer una conexión transoceánica nos lleva a Goya Reconquista, porque estamos viendo el medio de la provincia, ¿no es cierto? Y se está trabajando en San Juan en un túnel que va a permitir evitar lo que está pasando en estos momentos con Nopayata, donde ahora que entramos en el invierno vienen grandes retrasos, y también la bajada hacia el lado chileno en ese túnel es una serpiente que va bajando y que tiene serios problemas de mantenimiento. En una palabra, mi concepto, digamos, es que las provincias también existen. Y si nos vamos a manejar con el criterio de dónde está la mayor cantidad de la población, analicemos de dónde viene esa población. Ya no viene más de los barcos como nuestros abuelos y nuestros padres, ¿no es cierto? Sino que viene del interior, se está yendo la gente hacia los grandes centros porque no se hacen obras ni se invierte, no avanza el interior del país. Entonces, si empezamos a desarrollar las provincias, entonces se va a solucionar muchos de las villas miserias en el Gran Buenos Aires, en el Gran Rosario, y también ocurre con los puertos. Seguimos cargando sobre Rosario y la zona de Rosario, cuando lo lógico sería que desarrollar, aunque del lado chaqueño, el puerto, un puerto como se pensó, un puerto multimodal en su momento. Bien, añoremos los puentes que tiene Turquía de Europa a Asia. Fíjese, de Europa a Asia. Y nosotros no podemos tener un puente más de Corrientes a Resistencia. ¿Por qué? Porque al Estado Nacional no le interesa, ese es mi criterio. Quiere invertir donde hay votos y el año que viene tenemos elecciones. Entonces corresponde que nuestros legisladores nacionales hagan valer su presencia y digan: no, señores, mientras no nos solucionen este problema, no cuenten con nosotros. Pero resulta que no me interesa. Eso haría yo si hubiera sido legislador nacional. Parecería un toma y daca, sí, es un toma y daca. Pero si no actuamos así, nos quedaremos. Lamentablemente yo soy pesimista con agosto y con diciembre. Pienso que la promesa se va a trasladar al año próximo, año electoral, y entonces va a estar la manzana puesta así delante de nuestro electorado. Cuidado, acá vamos a hacer el puente. Sea un partido o el otro, cualquiera sea, nos van a estar prometiendo siempre el segundo puente. Mientras que si lo hacen, ya vamos a votarlos a quien lo haga, porque lo necesitamos. Gracias por tu presencia, Marcelo. No, gracias, sí, como no, Toto. Simplemente decía, añoremos los puentes europeos, añoremos los trenes europeos, añoremos los corredores bioceánicos europeos, añoremos los centros de transferencias de carga. Añoremos una política de Estado realmente a largo plazo. La hidrovía Paraná-Paraguay, en la que tenés amplia experiencia y conocimiento porque fuiste parte de la historia de esta hidrovía. Poner en actividad todos estos grandes sistemas de comunicación es lo importante. 200 kilómetros para el camión, 400 kilómetros para el tren y de ahí en más el movimiento por buque. Es todo para organizar y hacer, así que bueno, lo que estamos en esto por puro gusto y vocación, seguir trabajando. Cuando empezamos el movimiento de la comisión en forma conjunta por el segundo puente, al poco tiempo nos dimos cuenta que teníamos que agregarle y preservación del Belgrano, por lo que en cierta parte del programa dijiste de la deficiencia que tiene, la licitación vieja que está pendiente de las nuevas defensas del puente General Belgrano, que todavía no se termina de concretar.
Y en fin, pero hay que seguir empujando y siendo optimista, sobre todo como en tu caso, 85 años, que todavía seguís luchando y peleando por los intereses de la provincia. Bien, muchas gracias y nuestro mensaje al señor gobernador de la provincia. Cuente con la Comisión Pro Segundo Puente, que lo vamos a respaldar. Lo vamos a respaldar en la medida que el gobierno de la provincia también juegue sus cartas pensando en el próximo año electoral. Apoyamos, pero queremos. Gracias, Marcelo. No, gracias a la invitación, como siempre, Toto. Y seguimos con nuestro programa. Hidrovía, vía libre para exportar. En el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme a las mejores tasas del mercado. Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales. Banco, el Banco de Corrientes. El Hotel Panamericano, ubicado en Carlos Pellegrini 525, sobre la avenida 9 de Julio, a pasos del histórico Obelisco, la tradicional avenida Corrientes y la peatonal Lavalle. Hotel Panamericano, el 5 estrellas de Buenos Aires. Como decía en mi editorial, invitado por la CEO de Daniela Otero, que reside en Torremolinos y es la encargada del movimiento del Hall Internacional, concurrimos el mes pasado al Congreso del Hall de España en Andorra. Un proceso que tenemos algunas imágenes en el momento en que se estaba realizando la inscripción
Y también tenemos una parte de la exposición que efectué sobre la ubicación de nuestra provincia, también de la parte de Iberá, está la imagen, y de ahí fuimos participando en las reuniones del ESCOL de España. Con gentileza nos permitieron participar en la mesa en la cual se analizaron los problemas del ESCOL, que son similares a los que estamos viviendo en todo el mundo, ¿no es cierto? La necesidad de ampliar las bases del ESCOL, y que es una asociación de profesionales de turismo. Sobre esto quiero hacer una pequeña adenda, una referencia. Corrientes había sido designada como sede del Congreso Nacional, del Congreso Argentino, del ESCOL, y lamentablemente las autoridades del ESCOL Corrientes resolvieron rechazar renunciaron a poder hacer el Congreso Nacional, y entonces el Congreso Nacional pasó al Chaco. Yo he sido un ferviente defensor de que se haga el Congreso Nacional en Corrientes, porque es una forma de mostrar al resto del país y a algún extranjero las cosas que tenemos en Corrientes, pero bien, yo no soy autoridad en estos momentos, y la autoridad tomó una medida que yo la considero negativa para el desarrollo del turismo de Corrientes. Pero volvamos a España, que ahí las cosas son distintas. Ahí todos pelean por ser sede de los congresos nacionales, y el próximo Congreso Nacional el año que viene se va a realizar en Salamanca, en España, y esperamos poder asistir al mismo. Bien, decíamos que habíamos hecho una exposición sobre nuestra provincia y el Iberá, y también hicimos una profusa difusión de todos los folletos que nos hizo entrega el senador Flinta, y también participamos en forma continua en todas las deliberaciones, y en un momento se desarrolló el postcongreso, y del cual participamos también, y como al término de las reuniones fuimos distinguidos con este diploma que al mejor postcongresista, que el hecho de participar y haber ido de tan lejos, desde Corrientes, de la Argentina, nos hizo merecedores de este diploma al mejor postcongresista. Postcongreso muy interesante, y sobre el tema vamos a mostrar algo que vimos en una de las divisiones que vendrían a ser como nuestros municipios, Andorra. La Torre Humana nos sorprendió, no estaba hecho especialmente para nosotros, sino que era un día festivo. Señor director, mostremos la Torre Humana, cómo van saliendo, comienza, entre 4, 5 o 6 personas mayores, y cada vez va subiendo más, como muestra la imagen, van subiendo, y al final, en la cúspide, son niños menores que vemos cómo se esfuerzan para llegar arriba, y también después es el tema del descenso. Seguimos viendo hasta terminar esta parte. Y también cuando estábamos en Madrid, la imagen de un latinoamericano que, apoyado únicamente sobre su mano derecha, quedaba totalmente en el aire, y tenemos la imagen que el señor director pone a consideración de ustedes. Bien, siguiendo con el Congreso de España, hubo una cena en la cual estuvimos en la mesa de la presidenta de la Escuela Internacional, Susana Zahari, y también estamos en la foto con Daniela Otero, que es la CEO del Congreso Internacional. Este es el banderín, de la presidenta
de el École Internacional Susana, que nos dio, digamos, nos distinguió a todos, a muchos de los dirigentes también que estábamos ahí, pero le damos una muy buena importancia al hecho de que en una parte, cuando ya nos estábamos retirando, digamos, se arrimó y debemos tener una fotografía del momento. También durante la cena final se fue entregando una imagen de la Virgen patrona de Andorra, que también me fue entregada a mí, y en el momento hice referencia a que yo no era católico, digamos, y que era judío, lo dije, pero que iba a guardar esa, digamos, esa imagen, la iba a guardar conmigo y la iba a traer a Corrientes, y así lo hice y está en mi casa en estos momentos. Bien, yo creo que en otro programa pasaremos a mostrar distintas imágenes del recorrido, este gran recorrido que hicimos con mi señora desde el año 1958, que estoy viajando por el mundo. Será hasta nuestro próximo programa, en que espero podamos hablar mejor de nuestro país y ya tal vez con algún partido de nuestro seleccionado, que, como decía, va a estar trabajando o jugando con mucho nerviosismo por todo lo que ha pasado. Le deseamos éxito a nuestro seleccionado, no podía ser de otra forma, pero también llamamos la atención, una vez más, a las autoridades del fútbol argentino y a las autoridades nacionales, que no pueden cerrar los ojos y decir es un problema de una asociación civil, como se dijo desde Presidencia. Es un problema que atañe a todos los argentinos. No rehuir una audiencia con el Papa, ni tampoco rehuir un partido en Israel. El error ha sido querer hacerlo en Jerusalén, que seguramente era una presión del primer ministro Netanyahu de Israel para solidificar como capital del Estado judío de la ciudad de Jerusalén. La Argentina debió mantenerse, digamos, fuera de esa disputa. Y si tenemos nuestra embajada en Tel Aviv y no reconocemos por el momento a Jerusalén como la capital del Estado judío, no debimos haber ido a jugar al fútbol en Jerusalén. Ya en otra oportunidad, Argentina jugó en Tel Aviv. Podía ser en Tel Aviv, en Haifa, en cualquier otra ciudad de Israel, pero no en Jerusalén. Y así estamos en este momento con una situación difícil, donde el seleccionado deseaba jugar un partido amistoso antes del debut con Islandia, y al final no consiguió, por estas idas y vueltas que, reitero, no son ajenas estas cosas al gobierno nacional. Será hasta nuestro próximo programa. Hidrovía, vía libre para exportar.
En el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme, a las mejores tasas del mercado. Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales. Banco, el Banco de Corrientes. El Hotel Panamericano, ubicado en Carlos Pellegrini 525, sobre la avenida 9 de Julio, a pasos del histórico Obelisco, la tradicional avenida Corrientes y la peatonal Lavalle. Hotel Panamericano, el 5 estrellas de Buenos Aires.